A ver, perdón. Aquí. Su niño, por favor. Y en este conjunto C tenemos G compuesta de f de x igual a G compuesta de f en base a x. La composición denota, en otras palabras, correspondencias que nacen en un primer conjunto y llegan a un último. En este caso, el primero es A y el último es C, ¿no es cierto? Pasando necesariamente por un conjunto intermediario, que en este caso es B. Nada más. Entonces, si hablamos en esos términos, correspondencias que nacen en A y llegan hasta C. Esta es G compuesto de F. Ahora, en la definición habíamos hablado de la imagen, el dominio, ¿no es cierto? Hemos visto ya dominio e imagen, dominio, codominio e imagen de una función. No, Lice. Ya, veamos entonces. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a ver qué es el dominio. Dominio, codominio e imagen. El dominio, tomen nota, es el primer conjunto de una función. El codominio es el segundo conjunto de una función. Y la imagen son correspondencias que tienen los elementos del codominio. Son correspondencias que tienen los elementos del codominio. Entonces vamos a hacer un ejemplo, a ver. A ver, digamos estas. Este es F. ¿Cuál será el dominio de F? ¿Cuál es el primer conjunto? Aquí es el conjunto A, ¿no es cierto? Entonces el dominio van a ser 1, 2, 3 y 4. El codominio de la función
Dice que es el segundo conjunto. Entonces, A, B, C, D. A, B, C y D. La imagen de la función, dice, son elementos del codominio que tienen correspondencias. Las correspondencias son estas flechitas que tienen acá, ¿no es cierto? Estas líneas se denominan correspondencias. Entonces, elementos del codominio que tienen correspondencias. ¿Qué elementos son? A, B, C. A, B y C. Dominio, codominio e imagen. ¿Sí? Entonces, en la composición, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que el codominio de F coincide con el dominio de G. O bien, hemos dicho, volvamos acá, o bien la imagen de F es igual al dominio de G. ¿No? Vamos a hacer un ejemplo, a ver. ¿Tienen alguna duda en esta definición de composición? Ninguna, Lick. En esta de dominio, codominio e imagen. La imagen, licenciada, no sé si puede pedirles que apaguen su micrófono, no se escucha muy bien. De fondo hay bulla, ruido hay. Bueno, yo en este momento no tengo ninguna interferencia, pero a ver, jóvenes, les voy a pedir que todos apaguen sus micrófonos, ¿ya? De rato en rato habilitan sus micrófonos y se nos corta, ¿no es cierto? No se pueden escuchar bien algunas definiciones. La imagen, habíamos dicho, que son elementos del codominio que tienen correspondencias. Las correspondencias son estas líneas de acá. Estas líneas se denominan correspondencias. Entonces, la imagen son los elementos A, B y C. El D no entra, ¿no es cierto? Porque no tiene correspondencia, es decir, no le llega ninguna flecha aquí al elemento D. Ahora sí está mejor. Sí. La señorita que preguntó, Sí, licenciada. ya, ahora sí. Ya. Entonces, ninguna duda más. Veamos este ejemplo, ¿ya? A ver, vamos a hacer un ejemplo completo. Sea A, el conjunto A con los elementos 1, 3 y 5. Y sea B con menos 4, menos 5, menos 6 y menos 7. C, un tercer conjunto con 2, 4 y 6. De estos tres conjuntos voy a colocar directamente mis funciones, ¿ya? F va a ser igual a 1, menos 5, 3 menos 5 y 5 menos 7. G, que es mi segunda función, menos 4, 2, menos 5, 4, menos 6, 6. Y, a ver, menos 7, 6. Así. De acá, A, B y C. Voy a graficar estas dos funciones y vamos a hallar la composición, ¿ya?
El conjunto A tiene 1, 3 y 5, ¿no? 1, 3 y 5. El conjunto B, menos 4, menos 5, menos 6 y menos 7. Y el conjunto C tiene 2, 4 y 6. Este es B y este es C. Ahora, en F, que sale entre A y B, dice que tenemos los pares ordenados, 1 menos 5, 3 menos 5 y 5 menos 7. Estos pares forman F. Y G, que nace entre B y C, tiene los pares ordenados menos 4, 2, menos 5, 4, menos 6, 6 y menos 7, 6. Menos 7, 6. Y esto es G. Ahora, podemos hallar G compuesta de F. Correspondencias que nacen en un primero y llegan a un último, pasando por B. ¿Qué pares ordenados serían? Fíjense esta correspondencia que voy a hacer con otro color. A ver, ¿cuáles nacen en A y llegan a C pasando por B? 1, menos 5 y 4. Entonces, ¿qué par ordenado anoto? Solo considero extremos, ¿ya? Elementos de A y elementos de C. Entonces, 1, 4. Otra correspondencia, a ver, ¿existirá otra? 5,6. 3,4. 3 menos 5, 4. 3, a ver, vamos a ver esta. 3 menos 5 y 4. Entonces, el par ordenado que anoto es 3,4. Y el último, hay uno más, ¿no? 5 menos 7 y 6. Entonces, el par que anoto es 5,6. ¿Existirá otra correspondencia? No. No. No, no es cierto. Si nos fijamos en esta primera, en esta entre B y C, en esta primera, no nace en A, ¿sí? Entonces no se toma en cuenta. Y lo mismo con esta, ¿no? Nacen en B, en el segundo conjunto. Entonces no entran a la composición. Podríamos decir que la imagen de F está incluida en B. A ver, analicen. ¿Qué era la imagen? Dominio, el primer conjunto. Estamos hablando de F, ¿no? Dominio, el primer conjunto. Codominio, el segundo. Imagen, elementos del codominio que tienen correspondencia. ¿Cuál sería la imagen de F? 6 menos 6 No, ¿cuál sería la imagen de F? menos 5. ¿Quiénes tienen flechita? Menos 5 y menos 7, ¿no? ¿Se entiende? Sí, licenciada. Volvamos a ver. Dominio. ¿Cuál será el dominio de F? 1, 3, 5. 1, 3 y 5, o todo el conjunto A, ¿no? Voy a poner el conjunto A. ¿Cuál es el codominio de F? B. Conjunto B. Todo B. ¿Cuál es la imagen de F? 1, 3, 5. No, Menos 5 imagen de menos F. 7. Exacto, elementos del codominio que tienen correspondencias, ¿no? Estas flechitas son las correspondencias. Entonces, los que tienen correspondencias dentro de B es el menos 5 y el menos 7. Entonces, el menos 5 y el menos 7. Esa es la imagen de la función de F.
Ahora, ¿hasta aquí estamos bien? ¿Hasta aquí estamos bien, jóvenes, o existen dudas? Todo Está bien. bien, licenciado. Todo claro. Y ya, entonces, esto de acá, entonces, ¿será válido o no? ¿La imagen de F está incluido o está dentro de B? Sí, licenciado, está dentro. Está, ¿no es cierto? Porque el -5 y el -7 pertenecen a B. Entonces, esta afirmación es válida. Y de eso hablábamos, y de esto de la imagen hablábamos en la definición de la composición. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna pregunta? Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Al formular la F entre corchete y paréntesis, ¿por qué no he tomado A y B 1--5? ¿Por qué no lo he hecho en el -4? En esa partecita, ¿me podría explicar? A ver, no estoy entendiendo tu pregunta. Primero me has dicho entre paréntesis y corchetes. No Sí, tengo han sacado corchetes, los... tengo llaves. Ay, Estas son perdón, llaves, ¿no ve? Ya. Sí, ¿De F? ¿Me estás hablando de sí, F? sí, ha ¿Ya? sacado A y B, ¿verdad? ¿Por qué no lo ha tomado el -4 y directamente el -5? Porque les he dicho, estas dos funciones estoy colocando al azar. O sea, yo me he inventado estos pares ordenados. 3 pares para F y 4 pares para G. Podía poner otros también, pero yo me he inventado de esta forma para poder representar la composición. No es que han salido de algún lugar, yo los he colocado directamente, les he dicho, ¿no? Entre A y B yo voy a escribir F, que son estos 3 pares. Y entre B y C voy a decir que existe G y están formados por estos 4 pares. He puesto así al azar. Ah, ya, gracias. Pensé que lo había juntado A y B. Es que de A y B, o sea, no sé si me estás entendiendo, a ver. Sí, ya lo De entendí, A y B, licenciado. sí, de A y B sale F, ¿no ve? Exacto, Y de B y C he sacado G. sí. Y estos pares al azar, Ah, directamente. ya. Ya está bien. Ya, gracias por su pregunta. Gracias. ¿Por qué, mamita? Acá, hasta acá, entonces, ¿no hay ninguna otra duda? No, Lick. Todo A ver, claro. ya, a ver. En este ejercicio yo me he dado directamente F y G, ¿no es cierto? Yo los he colocado directamente. Ahora, nos vamos a hacer otro ejercicio donde ustedes van a hallar sus funciones. A ver, veamos este ejemplo. A es igual a -1, 0, ¿qué más? 1 y 2, digamos. B va a tener como elementos -1, 0, 3, 5 y 8. F, voy a decir que es una aplicación de A en B. Esta notación. F es una aplicación de A en B. Entonces nos está diciendo que sale entre A y B, ¿no? Tal es que f de x es igual a x cuadrado más 2x. Y voy a tener una segunda. G, que es mi segunda función, que también nace de una correspondencia entre A y B, es decir, de los mismos, tal es que G de x va a ser igual a x cuadrado menos 2x. ¿Cómo sacaríamos nuestras funciones?
como en este caso, ¿no es cierto? Nuestras funciones estaban representadas directamente por pares ordenados. Pero ¿qué pasa si tienen este caso? Cuando ustedes han visto conjuntos en colegio, existía dos formas de representación de un conjunto, ¿no es cierto? Por comprensión y por extensión. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es cuál? ¿Se acuerdan cuándo era por comprensión y cuándo por extensión? ¿Nadie se acuerda? Este conjunto, ¿estará por comprensión o por extensión? Eso han visto en colegio. A ver, vamos a tener Comprensión, que... Liz. No, está por extensión. Vamos a retroceder un poquito. Ya acá les voy a colocar. Existen dos formas de representar un conjunto. ¿Ya? Uno es por extensión y el otro es por comprensión. Extensión es cuando se enumera cada elemento, como en el caso de A y B. Fíjense, el conjunto A nos está diciendo qué elementos tiene, ¿no? Y el conjunto B también. Entonces, cuando se enumera, voy a poner aquí para que no se olviden, enumera cada elemento. Y por comprensión, cuando se dan características de los elementos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí un ejemplo extra. X que pertenece a los números reales, tales que X al cuadrado sean iguales a 1. Este conjunto no hay problema, está por extensión. Ahora, este conjunto C está por comprensión. ¿Por qué? Porque nos están dando características de este grupo de elementos que representan al conjunto. Todo conjunto que está por comprensión yo puedo llevarlo a extensión, es decir, a esta forma. Dice, X representan los elementos. Elementos que pertenecen a los números. ¿Qué números son estos? Reales. Reales, muy bien. Elementos que pertenecen a los reales, tales que elevados al cuadrado me den 1. ¿Qué números elevados al cuadrado me dan 1? Que sean reales, ¿no? 1. 1. ¿Qué más? 1, ¿qué más? Reales. Menos 1. Menos 1, muy bien. Reales, de menos infinito a más infinito. Eso hemos visto en ecuaciones, ¿no? Entonces, los números que elevados al cuadrado reales que me den 1 es el menos 1 y el 1. Fíjense, aquí mi conjunto estaba por comprensión y aquí lo estoy volviendo a extensión. ¿Se entiende estas dos definiciones de comprensión y extensión? Aquí está, extensión cuando se enumera cada elemento y comprensión cuando se dan las características de los elementos, ¿no? Entonces aquí nos hemos dado características, hemos dicho reales, que cumplen esta igualdad, por comprensión y por extensión. ¿Está claro este pequeño ejemplito que hemos hecho ahí? Sí, licenciada. Sí, que Ya, entonces ya saben cuándo es por comprensión y cuándo por extensión. Bueno, espero no se olvide. A ver, ahora, acá nuestros conjuntos están por extensión, nos están enumerando, pero para hallar las funciones ya está por comprensión. Acá nos están dando características, ¿no es cierto? Nos dice que f y g salen de un producto cartesiano entre a y b, ¿no es cierto? Salen de a y b, dice. Donde f de x tiene que cumplir esta igualdad, x al cuadrado más 2x. Y g de x, x al cuadrado menos 2x. ¿Cómo sacamos
Puedo decir directamente que para f, ¿ya? A ver, para f. Voy a decir que y, esta f de x la estoy llamando y, va a ser igual a x cuadrado más 2x. Ahora, acá entre a y b, yo tendría que hacer un producto cartesiano. ¿Se acuerdan a qué es igual el producto cartesiano? A por b, ¿a qué es igual? Esta x aquí representa un producto cartesiano. ¿A qué es igual el producto cartesiano? Han visto en colegio también. No puede ser. ¿Se han chachado justo todos este día? A ver, ¿nadie se acuerda qué es el producto? Par ordenado. Sí, es un conjunto de pares ordenados, pero ¿cuáles son? Las abscisas por las ordenadas, Inge. Multiplicamos. Esta X A, es B. producto cartesiano, ¿no? Producto cartesiano. A ver, vamos a seguir retrocediendo. Entonces, el producto cartesiano es simplemente un conjunto de pares ordenados obtenidos de la conjugación de todos los elementos, en este caso de A, con los de B. Entonces, ¿qué pares ordenados voy a obtener? 1, menos 1, menos 1, menos 1, 0, menos 1, 3, menos 1, 5, menos 1, 8. Y lo mismo con el 0 con todos, 1 con todos y 2 con todos. Entonces, a ver, menos 1, menos 1, menos 1, 0, menos 1, 3, menos 1, 5, menos 1, 8. Luego paso al 0. 0 menos 1, 0, 0, etcétera, ¿no es cierto? Hasta llegar, ¿cuál será el último par ordenado del producto cartesiano? 2,8. 2,8, hasta llegar al 2,8. Ese va a ser el producto cartesiano. Ahora, ¿cómo hallo la función? Dice que la función debe cumplir esto, ¿no es cierto? A esa f de x, a esta f de x le he llamado y. Entonces voy a tomar este primer par ordenado. En este primer par ordenado, x vale menos 1 y y también vale menos 1. Voy a reemplazar aquí. Y voy a decir y, ¿cuánto vale y? Vale menos 1. Menos 1. Es igual, está igual, a x al cuadrado, pero x también vale menos 1. Entonces, menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1, otra vez. Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Cómo estamos reemplazando? Sí, dice. Sí. ¿Se entiende? Ya. Con todos, pero un ratito, ¿no? Estamos verificando. Les terminaré de decir cómo termina este ejercicio. Menos 1, aquí. Menos 1 al cuadrado. 1. 1. 1 Esto es 1. más 1 Más 2 por menos 1. menos Menos 1. 2. Entonces aquí es, ay, lo he borrado este más de aquí abajo. Menos 1, señor. Esto sería menos 2, ¿no es cierto? Y mi resultado, ¿cuánto sería? Menos 1. Menos 1 1. menos 2, menos 1. Ahora, menos 1 es igual a menos 1. Sí. Sí, entonces fíjense, f ya tiene un primer par ordenado que cumple esta igualdad. El menos 1, menos 1. Paso al siguiente par. X vale menos 1 y y vale 0. Vuelvo a reemplazar. A ver, este más voy a hacer yo, ¿ya? Y vale 0. 0. Menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1. Aquí es 0 y aquí ¿cuánto salía? Esto ya tenemos, ¿no? Es el mismo de aquí. Aquí es menos 1. 0 es igual a menos 1. No. No, entonces este par no va a entrar en la función. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, please. Ya, Sí. entonces, a ver, ustedes terminen. ¿Qué pares tiene F? ¿Y qué pares tiene G?
Para G, lo mismo. De A por B van a ser quienes cumplen esta igualdad ya también. Para G va a ser igual a Y igual a X cuadrado menos 2X, ¿no es? ¿Se ubican cómo? Sí, Sí, vamos a licenciada. hacer. ¿Sí? Sí. Ya. A ver, trabajen. El primero que tenga F me avisa, o que tenga los dos, mejor, F y G me avisa, ¿ya? Por una firmita, a ver.
¿Alguien ya tiene fe? ¿Están trabajando? ¿Alguien puede responder? Sí, Liz, estamos trabajando. Ya, está bien. Si hay dudas, consulten. Ay, qué frío. ¿Cómo es? ¿Alguien tiene fe? Sí, Lice. 0,0, Liz. Sí, Lice. 0,0, 1,3. Ya, a ver, he dicho, ¿no? Por firma, entonces si todos me hablan al mismo tiempo, no voy a poder identificar quién me está diciendo. Había dicho una señorita al inicio, 00, deme su nombre, su apellido y me dicta F. Bueno, creo que no está. El joven que me estaba dictando. ¿Qué agrego aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Se han desanimado? Yo, No, Lice. la primera. Yo Lice. Ya, a ver. ¿Quién me va a dictar? Yo, Yo, Lice. Yo, Liz. Yo sí, Jerónimo, Lice. 0,0. Yo te voy a dictar 00, ya. ¿Qué más? 1,3 1,3. y 2,8. 1. 2,8, Liz. Ya. ¿Quién me dictó? ¿Qué apellida? Amaru, la Mamani, dicta Makoto. Jocelyn. Ay, A ver, ya las dos. Primero una y luego otra, porque si me hablan al mismo tiempo, no. Jerónimo. Amaru, la ruta Jocelyn. Amaru. Jessica, Mamani, Wakoto. Mi manito está alzado, Liz.
Mani Dice, yo Huacoto. molesté. A dos nomás he escuchado. Huacoto. Ya, Hemos, Amar. G. ¿Quién tiene G? Yo le sé. Ya, apellido. Gutiérrez Pinto. Eso. Ya. Aquí mismo lo estoy anotando. -1,3. Menos 1, 3, 00. 0, 0, 1, -1. 1 menos 1 2,0. y 2,0, correcto. Este es F y este es G. Muy bien. ¿Dudas? Los demás, a ver. ¿Alguna duda o algo que quieran preguntar? todo claro, licenciada. Todo claro, a ver. Vamos a hacer ahora la composición o vamos a definir la composición utilizando ya variables reales, ¿ya? A ver. Vamos a definir primero. Estamos definiendo composición G compuesta de F. Entonces dice la definición G compuesta de F es una aplicación de A en B. Estos dos puntitos y esta flechita representan, ¿no? Es una aplicación de A en B. Definida por G compuesta de F en base a X es igual a G en base a F de X para todo X que pertenece al conjunto A. Aquí simplemente algo facilito, ¿ya? Para que me entiendan mejor. G compuesta de F, ¿en qué se transforma? La primera función, que es G, se denomina función externa. Y la segunda la vamos a llamar función interna. Entonces, ¿cómo aplicamos ya dentro de un ejercicio? Vamos a hacer un ejemplo y van a ver que no es tan complicado. G compuesta de F, perdón, primero les pondré las funciones, eso no los estoy colocando. Si no, nos vamos a complicar más. A ver, dice F, uy, recién llegan, ¿no? Algunos. F es una aplicación de los reales en los reales, tales que F de X es igual a X cuadrado menos 2X. Lo que les he dado hace rato, ¿no? Y G, también hemos dicho que es una aplicación de los reales en los reales, tales que G de X, ¿a qué era igual? G de X era, no, creo que no son iguales, ¿no? 2X menos 1. Esta sí. ¿Cómo voy a hallar la composición directamente? Sin graficar, sin nada, como hemos hecho en los anteriores, en este ejemplo, ¿no es cierto? Que habíamos graficado. Si ya nos dan directamente dos funciones de variable real, entonces tenemos que aplicar necesariamente esta definición. ¿Y a qué es igual la composición? G compuesta de F en base a X dice que es igual a G externa en base a la interna. Entonces, G, voy a mantener G. Y en vez de F de X, voy a poner la equivalente de F de X, de esta original. Entonces, F de X dice que es igual a X cuadrado menos 2X. Hasta ahí estamos bien, ¿se entiende?
Sí, licenciada. Sí, licenciado. Ya. Entonces, esto quiero moverlo y no puedo. Ahora sí. Entonces, fíjense, este valor, que era f de x, se va a volver el valor de x. ¿Qué voy a reemplazar? En la función externa, en g. G es igual a esto, ¿no es cierto? Entonces, donde haya x en g, voy a colocar este valor. Voy a poner entonces, g de x es igual a 2 por x, entonces 2 por x, y en vez de x, ahora voy a poner x cuadrado menos 2x. Menos 1, menos 1. Y aquí ya voy a hacer operaciones algebraicas nada más. Ah, esto debería moverlo, a ver. Puedo mover. Bueno. ¿A qué es igual esto? 2 por x cuadrado va a ser 2x al cuadrado. Menos 2 por 2, 4x. Menos 1. ¿Sí? Este valor entonces es el valor de g compuesta de f. Ahora, ¿qué pasa si nos piden hallar f compuesta de g? En g compuesta de f, g era la externa, ¿no es cierto? Que era la primera. Aquí, ¿quién va a ser la externa? La F. F en base a g de x, ¿no es cierto? G de x ahora es la interna. Entonces, f, g de x, ¿a qué es igual? X al cuadrado. No, g de x, ¿a qué es igual? 2x menos 1. 2x menos 1. Exacto, 2x menos 1. Y este valor se vuelve el valor de x que hay que reemplazar ahora en f. Entonces, f a que es igual a x al cuadrado, pero en vez de x voy a poner 2x menos 1 al cuadrado menos 2 por x. X otra vez 2x menos 1. ¿Se entiende cómo hemos reemplazado? ¿Puede explicar uno más, Liz, por favor? F compuesta de G o G compuesta de F, o ambas. F compuesto de G. Ambas, Esa ambas, señorita, dice, por favor. ya, muy bien. Si alguien me grita ambas, ahí creo que no haría caso, ¿no? Si me dicen en buena forma, está mucho mejor. Ambas. Bueno, repetiremos desde aquí mejor, ¿ya? Para definir G compuesta de F, nos basamos en esta definición. Esto es lo importante. ¿Ya? G compuesta de F en base a X es igual a ¿qué? A G, la primera función, que es G en este caso, se vuelve o se denomina función externa. Y F, que es la segunda, se denomina función interna y toma la variable, fíjense, X, ¿no es cierto? Ahora, esto es lo que tienen que saber ustedes, la primera externa y la segunda interna. Para ver el procedimiento, tenemos aquí dos funciones definidas, f y g dentro de los reales. F de x dice que es igual a x cuadrado menos 2x. Y g de x es igual a 2x menos 1. Ahora, voy a hallar primero g compuesta de f, es decir, esto, no lo mismo. G va a ser la externa, aquí está, lo mismo, ¿no? G, la externa. Y f de x, que toma la variable, ya es la función interna. Fíjense cómo desarrollo. Esta G se mantiene. Ya estoy copiando tal cual. Pero esta f de x, ya estoy reemplazando, es esta. X cuadrado menos 2x, ¿no? Es decir, es la función original. Entonces, aquí estoy colocando x cuadrado menos 2x. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Rick. Ya. La que gritó ambas, ¿se ha entendido o no?
Bueno, creo que ya no está. Entonces, una vez que hemos reemplazado aquí, solo hemos reemplazado f de x, ¿no? Y este valor de f de x, que es nuestra función original, esta, la estoy llamando ahora x. ¿Qué quiere decir? Que donde haya x en la función g, yo tengo que reemplazar por todo este valor, ¿ya? Entonces, tomo directamente g de x, fíjense, 2, aquí estoy colocando 2, por x, ¿no? Esta x ahora toma el valor de x cuadrado menos 2x, que estoy reemplazando aquí, menos 1, menos 1. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Lice. ¿Los demás? Sí, Lice. Sí, Está Lice. bien. Bueno, fíjense, están 57 conectados y solo 3 o 4 participan, ¿no? Bueno, y a partir de acá, jóvenes, solo se hace las operaciones básicas. 2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado. 2 por menos 2x, menos 4x. Y el menos 1 se mantiene. Entonces, esta función llega a ser g compuesta de f. Esto. ¿Bien hasta ahí o hay alguna pregunta? Todo claro, licenciada. Bueno, Todo sigamos claro, entonces. licenciada. Ok, chicas, gracias. G compuesta de F, F compuesta de G ahora, ¿ya? Vamos a hacer, hemos hecho G compuesta de F, ahora vamos a hacer F compuesta de G. La externa ahora es la primera. ¿Quién es la primera? Es F, ¿no? Y la segunda se vuelve interna, G de X, que tiene la variable. Entonces, fíjense, esta F mantengo. Y esta G de X voy a reemplazar con el valor de G de X, que es 2X menos 1. Aquí está 2X menos 1. Ahora, este valor, 2X menos 1, se vuelve el valor de X, que hay que reemplazar ¿en dónde? En F. F, muy bien. Entonces tomo F de X. X al cuadrado, dice. Entonces 2X menos 1 al cuadrado. Menos 2 por X. Menos 2 por X, ¿no es cierto? 2X menos 1. Hemos reemplazado los valores. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, licenciada. Ahora sí, ¿se ha entendido mejor? Sí, Lice. Ya. Sí. Listo, entonces aquí ya simplemente diferencia de cuadrados, ¿no? Aquí es igual. 4x cuadrado, 4x al cuadrado menos 4x 4x más más 1. 1, ¿no? Diferencia de cuadrado. El primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Menos aquí, 2 por 2, 4x, menos por menos más, 2 por 1, 2. ¿Cuánto sale? Va a ser 4x al cuadrado, aquí no hay un término semejante, ¿no? Menos, ¿cuánto? ¿Cuántas x? 8. Menos 8x. ¿Y cuántos independientes? 3. 3. Más 3. Ahora, esta G con F compuesta de G. ¿Serán iguales? No. No. No, no es cierto. ¿Qué quiere decir? Que G compuesta de F en base a X no es lo mismo que F compuesta de G en base a X. ¿Qué propiedad es esta? ¿Se acuerdan? Cuando se permuta, ¿qué propiedad es? A por B. No, A por B igual a B por A. ¿Qué propiedad es? Conmutativa, asociativa, distributiva. Eso han visto en colegio. ¿Qué propiedad es? Conmutativa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Al decir que G compuesta de F no es igual o es diferente que F compuesta de G, estamos diciendo que la composición no es conmutativa.
No se olvide. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí, ¿Ninguna duda, licenciada. ninguna pregunta? Licenciada, una consulta. ¿Ya? Al lado de ahí de la definición, hay una A invertida por pertenece a. ¿Cómo se lee todo eso? Por favor. Muy bien, joven. Para todo. Ah, ya. Para todo. Muy bien. Pregunten siempre, ¿no? Si no saben. Muy bien, joven. Para todo X que pertenece a A. Esta X son los elementos. Y esta A es el conjunto. ¿No? Bueno, este símbolo sí conocen, es pertenece, ¿no ve? Estas notaciones ustedes tienen que dominar, ¿no? Incluso para tomar apuntes les sirve. Tienen que saber qué es el E, qué es la X, qué es la A. Tienen que saber diferenciar para entender mucho mejor cada definición. Miren, estamos haciendo un repaso en realidad de todo. Bueno, este tema no ven en colegio así a detalle, ¿no es cierto? Estos puntos de composición y demás, tal vez superficialmente, ¿sí? Estamos viendo ya un poquito más a fondo y ya vamos a comenzar a analizar y ver los tipos de funciones. Entonces ahí ya vamos a ver simetrías, intersecciones, como les decía, creo, la anterior clase, ¿no? Nos falta ver una clasificación de funciones y luego ya vamos a ver los tipos de funciones. Al decir clasificación de funciones se refiere a las propiedades. Son 3 propiedades que vamos a ver, la inyectiva, la sobreyectiva y la biyectiva. Si es que podrían repasar un poquito acerca de la clasificación de funciones, así no estarían tan perdidos el viernes. Ya el viernes vamos a comenzar y a avanzar. Vamos a hacer de la misma forma que hemos visto la composición, en forma gráfica y utilizando ya funciones definidas, ya es decir, con variables reales. Entonces vamos a analizar de los dos tipos, de las dos formas para que ustedes entiendan mucho mejor, ¿ya? ¿No hay ninguna duda más hasta acá, jóvenes? ¿Ninguna duda, ninguna pregunta, ninguna consulta? Nada. ¿Entiendan mejor? La clasificación de funciones. Clasificación de funciones, que es la función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva, que son las propiedades nada más. ¿De qué, joven? Bueno, no hay ninguna otra duda. Vamos a quedar ahí, ¿ya? No me gustaría comenzar ya la clasificación, nos quedaríamos a medias. Es un poquito, vamos a ver, hemos dicho, ejemplos gráficos y ejemplos así de este tipo de funciones, ¿no? De esta forma que hemos visto, que acabamos de ver, la composición. Entonces, nos quedaríamos a medias y no vale la pena porque esta clasificación, una liga a otra. Entonces, si sabe la primera, vas a saber la segunda y así sucesivamente. Entonces, no me gustaría avanzar la primera y que nos quedemos ahí, ¿ya? Entonces, vamos a quedar por hoy solo hasta esta parte, que es la composición, y luego ya el viernes terminamos, ¿ya? Toda esta parte de funciones y ya vemos la clasificación, o perdón, los tipos de funciones. Ya comenzamos a graficar y a analizar cada función. Si no hay ninguna otra duda, jóvenes, aquí terminamos. Y esta pizarra, ya saben que esta grabación tarda en procesar, ¿no? Algunos quieren que ese ratito les pase el video, pero no depende de mí, tarda en procesar. Entonces, creo que tarda unos 10 minutos o 5, dependiendo de la hora
o del tamaño, ¿ya? De esta pizarrita al menos. Y va a tardar unos cuantos minutos. Enseguida termine el proceso, les envío. Esta pizarra también la voy a bajar en PDF y les envío todo solo al WhatsApp, ¿ya? ¿De acuerdo? Está bien, licenciada. licenciada. Ya. Listo, Gracias, jóvenes. licenciada. Entonces, el viernes nos vemos. Hasta luego, licenciada. Chao, Cuidado. mamita. Chao, chao. Se Hasta luego, cuidan también. licenciada. Luego, Lice. Chao, chao. Chao, Lice. Chao. Hasta luego, Lick, que le vaya muy bien. A ti también, mamita. Chao, chao. Hasta luego, Liz.